Jesús, gracias porque en este tiempo, Señor, creemos que tenemos tu bendición ya manifestándose en este 2021, Señor, mientras el mundo se está preocupando y otros a lo mejor hermanos en Cristo andan viendo cómo sobresalir de un virus. Nosotros creemos que vamos a trascender más allá y vamos a ver manifiesto en este tiempo esa bendición que tú has prometido, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy desatamos espíritu de sabiduría y revelación en cada oyente en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, que nos van a ver a través de estos medios. Yo declaro espíritu, sabiduría y revelación según Efesios 1:17. En ellos se abren sus ojos espirituales, oídos espirituales abiertos para entender, para escuchar tu palabra, Señor, y que caiga la revelación en ellos. Esa semilla la sembramos y fructifica al 100%. En el nombre de Jesús, la mente de Cristo la establecemos ahora en cada oyente, cada creyente. En el nombre de Jesús, porque pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos su iglesia, somos su cuerpo, somos la plenitud de Cristo en este tiempo, en el nombre de Jesús. Venimos a la tierra a reinar en el nombre de Jesús, lo creemos. En el nombre de Jesús, venimos a la tierra a ser cabeza y no cola. Venimos a esta tierra a estar encima y no debajo, en el nombre de Jesús. Lo creemos y lo recibimos por la fe en tu palabra, Señor. Gracias te damos porque nos hace sobreabundar en bienes. Deuteronomio 28:11. En el nombre de Jesús, este 2021, Señor, porque hemos sido y somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto, nuestro tiempo y nuestra hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera en el nombre de nuestro glorioso y maravilloso Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación. Dios les bendice, Cristo les ama, a nosotros también. Y hoy el Espíritu Santo tiene una palabra específica para usted que me ve en los diferentes países de habla hispana, de Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica. Y cada persona, amigo, familiar, hermanos en Cristo que nos ven de los diferentes países, aún de Europa, de habla hispana, pues ahí el Señor va a hablar a sus vidas en este día en el nombre de Jesús. Tiene una palabra específica para cada uno de ustedes. Estamos viendo el tema que se llama, en el nombre de Jesús, el plan financiero. El plan financiero de Dios, el plan financiero del reino de Dios para la vida de todo creyente, ¿ok? Muy bien, pues comenzamos. Muy bien. Ok, entonces vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 17 y 18, el plan financiero del reino de Jesús. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 y 18 dice la palabra así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Qué maravillosas palabras del Espíritu de Dios, ¿verdad? Nunca diremos en nuestro corazón, nunca debemos decir, cuando ahora que se esté manifestando ese poder, literalmente manifestándose en cada creyente. Esta serie que estamos dando, esta serie de enseñanzas del plan financiero del reino de Dios, literalmente estamos hablando de una manera práctica cómo hacer riquezas, una manera práctica cómo tener una paz financiera, una manera práctica cómo poder vivir a través de ese poder de Dios. Ahora, ¿qué es el poder para hacer la riqueza? Él ya nos dio ese poder a través de Cristo Jesús. El poder para hacer las riquezas viene siendo ideas creativas, vienen siendo conceptos, vienen siendo habilidades que nos da el Espíritu de Dios, vienen siendo conexiones financieras, viene siendo que nosotros somos tierra deseable para que otros quieran invertir a través de nosotros. Todo eso representa el poder para hacer las riquezas. Es un poder creativo que nos da Dios para generar de una manera práctica bienes y riquezas, que es la perfecta voluntad de Dios. Es que todo creyente sea salvo, después que sea salvo pueda ser libre de enfermedades, tener salud divina y haya bienes y riquezas en sus casas. ¿Ok? Es la perfecta voluntad de Dios.
¿Para qué y con qué finalidad? La finalidad principalmente es que la paz se manifieste. El castigo de nuestra paz, dice Isaías 53:5, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz. Uno que tiene problemas financieros no puede tener paz. Sabe que una de las cosas importantes es que entendamos que todo creyente que no tiene ni qué comer en sus casas o que tiene problemas para alimentar a sus hijos, a su familia, no tiene paz. Digo, todos hemos pasado por eso. Pero Él ya nos dio ese poder, el poder para hacer las riquezas, y todo lo hizo para confirmar un pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Esos hombres no vieron pobreza. Aún en el tiempo en que José se fue a Egipto, o estuvo en Egipto, hubo hambre en la tierra. Usted sabe que hubo hambre, pero ellos no dejaron de poseer bienes y riquezas, aunque había hambre. ¿Con qué cree que compraban iban a comprar el trigo de Egipto? ¿Con qué cree que lo iban a comprar? No lo iban a que se lo regalaran. Tenían bienes y riquezas. El único problema es que no había alimento. Eran hombres demasiado prósperos y ricos. Podemos ver en Génesis 13. Ok, entonces, ¿de qué se trata esta serie? Esta enseñanza se trata literalmente de la manera de cómo podemos ejercer ese poder, operar en ese poder para hacer las riquezas de una manera práctica. Es decir, no nada más se trata de decirle a nuestros amigos que nos ven por internet, decirle, pues Dios te quiere rico, Dios te quiere bendecido, Dios te quiere que tengas bienes y riquezas, para que participes en el reino, para que vivas bien, para que puedas tener tu casa, tu automóvil, y que tengas una vida en paz, que no tengas problemas para comprar alimento, para darle alimentos a tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos decir que decirlo conforme a la Biblia. No nada más se trata de eso, sino darle la manera práctica de cómo poder generar esas riquezas. Porque en la Biblia dice, en Deuteronomio 28:12, dice que Él bendice la obra en nuestras manos. ¿Y qué significa la obra en nuestras manos? No es más que una idea creativa que nos da Dios para generar. De antemano, cada creyente, cada persona que recibe a Cristo, nacido de nuevo, tiene ese poder. Pero necesitamos principalmente conocer la herencia. Y una de las cosas importantes es saber que Dios no nos quiere pobres. Cuando digo que no nos quiere, no significa que no nos ama, sino que el deseo de Él es que no estemos pobres. El anhelo de Él es que no vivamos pobres. Como sus hijos somos representantes del reino, sabía que somos embajadores. Entonces, para nuestros amigos que nos ven por internet, igual, el teléfono de sus servidores 33 31 19 28 41. Nos puede mandar un WhatsApp, nosotros explicarles de una manera práctica cómo usted puede hacerse rico. Mucha gente no lo acepta en su mente, y si le es imposible que un hijo de Dios sea rico. Muchos creen, inclusive a nivel pastoral, mi hermano, se cree que los pastores tenemos que vivir de los diezmos de la gente. Yo nunca lo he creído así. Yo sé que el obrero es digno de un salario, pero ¿qué prefiero más? ¿Un salario que me dé una iglesia o el poder para hacer las riquezas? ¿Qué cree que voy a preferir más? El poder para hacer las riquezas, el cual ya está manifiesto, el cual llegó a su servidor, le llegó la idea creativa de cómo generar riquezas y hacerme millonario. Para no estar dependiendo de que a ver cuánto me van a dar ahora, hermanos, cuánto me van a dar de salario este mes, hermanos, para pagar la luz y el agua de mi casa, cuánto me van a dar, hermanos. Mucho pastor, bueno, yo le preguntaría, se la voy a cambiar al revés a los pastores. Se la voy a cambiar, se la voy a voltear. Muchos pastores dicen, yo declaro que en mi iglesia llegan empresarios para financiar este ministerio. ¿Por qué no dicen mejor, Señor, yo recibo tu poder para que se financie el ministerio? Si alguien llega a ser empresario rico y que llegue a la iglesia, pues gloria a Dios, lo hacemos más rico. Pero la misma posibilidad que tiene esa persona que llega como empresario, yo tengo las mismas posibilidades como pastor de ser enriquecido y de ser un empresario. Es la misma posibilidad, no hay diferencia.
Y muchos pastores andan, a ver, vamos a declarar que alguien llega y me da 100,000 pesos y vamos a declarar que alguien me... ¿Por qué no digo que Dios me lo da? ¿Por qué tengo que decir que alguien tiene que dármelos cuando es el mismo poder? El mismo poder yo lo tengo como pastor. Pero es al revés ahora, ¿no? Porque muchos dicen, en el área de la sanidad, por ejemplo, hay pastores que en el área de sanidad, pues yo les pongo el ejemplo de que estoy sano, un ejemplo. Hermanos, ustedes imítenme a mí en la sanidad. Pero ahora es al revés. ¿Por qué los pastores no imitan a esos ricos que llegan a la iglesia y que son empresarios? Es la misma posibilidad. Es la misma posibilidad. ¿Por qué tengo que decir, declaro que llegan 10 empresarios millonarios para que sustenten este ministerio? ¿Por qué tengo que decir así? ¿Por qué no mejor digo, Señor, yo recibo ese poder para hacer las riquezas? Yo creo que tengo ese poder y yo mismo puedo generar riquezas porque tú bendices la obra de mis manos. Ideas creativas llegan a mí y el mismo poder de un empresario que puede llegar rico a la iglesia es el mismo poder que yo tengo para hacerme rico. Y no dependo de un salario de la iglesia. ¿Y sabe por qué yo decidí no cobrar un salario? ¿Sabe por qué lo decidí? Principalmente porque la gente critica a los que creemos en prosperidad. Porque si yo les hablo de prosperidad y luego dicen, bueno, le está hablando de prosperidad porque tiene conveniencia para que entre más de la gente, más cobre el salario. Por eso decidí no cobrar un salario. Porque yo creo que tengo las mismas posibilidades de un empresario rico cristiano, las mismas posibilidades las tengo yo de ser un empresario rico. No hay diferencia. Dios no hace excepción de personas. ¿Podrá tener más fe un empresario que llegue a la fe de su servidor? No, ni a la de ustedes. Son las mismas posibilidades en Cristo Jesús. En Cristo Jesús no hay pobres ni hay ricos. Hay mucha fe y poca fe, es todo lo que hay. Pero el de poca fe puede crecer en fe y puede obtener lo mismo que tiene el que llega con mucha fe. Es que yo no entiendo la ideología de alguien que dice, estoy declarando que llegan 10, 100 empresarios y financian este ministerio. ¿Por qué no creer mejor en el poder de que Dios les da a ellos mismos también como pastores? ¿Por qué no creer eso? Eso no es fe, mi hermano. Fe es que Dios me haga rico a mí, así como un empresario rico que pudiera llegar. El que llegue rico, pues lo hacemos más rico, y el que llegue pobre, lo hacemos rico. El que llegue pobre va a ser rico, mi hermano. Usted va a ser rico. O sea, digo, va a ser rico, se va a manifestar la riqueza. Pues aunque Cristo Jesús ya en el mundo espiritual ya la conquistó. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Porque Él llevó la pobreza. 2 Corintios 8:9, para que yo fuera rico. ¿Cuál diferencia hay entre un empresario rico y su servidor como pastor? Ni una. Por eso yo no creo que tengo que vivir de un salario, mi hermano. Yo no creo que, mucho menos reclamarle, hermano. Hay pastores que se están reclamando a la iglesia. Hermanos, este mes no me han pagado el salario, hermanos. ¿Qué pasó, hermanos? Por Dios. ¿Qué no son ricos ya? ¿Qué no tienen el mismo poder que los hermanos para ellos mismos poder sustanciar la propia obra, mi hermano? Nosotros tenemos ese mismo poder como pastores. Y no tenemos que estar esperanzados en quién me va a dar y quién no me va a dar. Ese es el detalle, que como pastores tenemos que comenzar a tomar la iniciativa de ejercer ese poder, esa idea creativa, y yo se las puedo dar a cualquier persona que me vea por internet, a cualquier persona que me mande un WhatsApp. Le explico cómo generar las riquezas, 100% seguro. El mundo está aprovechando esa riqueza, mi hermano, que viene de todo lo que hay en esta tierra, de minerales, de oro, de plata, todo eso. Otra gente que no conoce a Cristo la está aprovechando y se está haciendo millonario. Cuanto más esa idea creativa que llega a su servidor a través de otra persona llega. Pero llegó la idea creativa, llegó el poder para hacer las riquezas. Y yo estoy dispuesto a compartirlo, a dedicarle 1 hora y media para explicarle a cada persona que nos marque. Es práctico para hacer las riquezas y no se van a arrepentir. Porque cuando pasen el tiempo, pasa 1, 2, 3 años, ellos van a ir viendo cómo se manifiesta esa riqueza financiera, de una manera práctica de hacer las riquezas, ¿ok? Mire, la idea creativa ya está. Si alguien que nos ve por internet está con problemas financieros, digo, ya es porque definitivamente no me quiere mandar WhatsApp, porque no quiere hacerse rico. Es todo. Porque no quiere hacerse rico, es todo. Pero ya no se va a quedar por falta de conocimiento. ¿Estamos de acuerdo?
Ya no van a decir, pues es que no sé cómo, ¿qué hago? Vendo Herbalife, vendo OmniLife, ¿qué hago? Vendo tortas en la esquina, una tortillería, ¿qué hago, Señor? ¿Dónde trabajo? ¿Qué patrón me va a pagar más? O sea, ya no. Ya está la idea creativa. El mundo lo está aprovechando. ¿Por qué no aprovecharlo a los hijos? Así es que yo no voy a andar como los pastores. Hermanos, siembren porque necesitamos pagar aquí la renta, necesitamos pagar. Siembren, hermanos. Yo no voy a andar con eso. Menos decirle que me tienen que pagar un salario. Menos, yo no voy a ocupar un salario. Mi hermano, la mía posibilidad de ser millonario por ejemplo, yo conozco a algunos ministros como Jesse Duplantis, que lo escucho, es un hombre muy próspero, rico. O sea, la mía posibilidad es que tiene Jesse Duplantis y la tiene su servidor Sergio Soto. La mía posibilidad es que ese hombre es millonario. Oye, me compraron un avión de más de 20 millones, no sé cuánto cuestan los aviones que ellos compran, pero son arriba de 20 millones de dólares. La mía posibilidad es que tiene, las tengo yo. No hay diferencia. Solamente que tengo que ejercer fe, es todo. Él más fe, yo menos fe, pero voy a llegar a ese nivel de fe. ¿Entendemos hasta ahí? Por eso siempre yo fui de la idea, y siempre lo he dicho, aún antes de que viniera esta idea creativa y ese poder para hacer las riquezas a su servidor, aún antes, yo decía, yo no tengo que vivir de los diezmos, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Si hermanitos, por favor, siembren más. Esta semana tengo que comprarle la leche a los bebés. Siembren más, hermanitos. Esta semana vamos a tener que pagar la renta, hermanos, por favor. Este ministerio se tiene que levantar, ustedes. Nuevamente insisto, ¿por qué pastores están declarando que lleguen empresarios? ¿Por qué mejor no hacer empresarios a los que ya tienen su iglesia? ¿No se les hace mejor? Digo, a los que no son empresarios, a los que aún están todavía con pobreza o con escasez o con limitación o con pocos recursos. ¿Por qué mejor no hacerlos empresarios ricos? No se les hace mejor, en lugar de estar declarando empresarios que llegan de afuera, empresarios millonarios, y los que están ahí, sí, si ya hay una idea creativa, hay que hacer empresarios a los que ya están aquí. Y si llegan empresarios de afuera, pues los hacemos más ricos, es todo. No tenemos por qué andar declarando que empresarios lleguen. Yo nunca fui de la idea esa. Que lleguen empresarios a financiar mi reino cuando yo tengo el poder para hacer las riquezas y mi padre es el dueño del oro y la plata, mi hermano. Es porque estoy creyendo que Dios va a bendecir a otros y no a mí, a través del propio poder que ya tengo. ¿Entendemos ahí? Sí, entendemos. Es importante esto. Porque a nivel pastoral, ¿viste? Se está creyendo que gente va a llegar de fuera para financiarlos cuando ellos tienen ya el poder para hacer las riquezas. Y yo tengo que creer que ese poder ya lo tengo, y ya lo tengo. Solamente espero la oportunidad. Y ya Dios me está dando ideas creativas para tener el capital de aportación y comenzar. ¿Entendemos ahí? Por eso yo dije siempre, debe haber una manera de no, como pastor, de no cobrar un salario. Debe haber una manera, nunca lo he hecho, nunca he cobrado un salario. Pero debe haber una manera, Señor, bueno, es que yo tengo el poder, decía. O sea, necesito a la gente para que me dé un salario. No, yo te tengo a ti, que eres mi padre, el dueño del oro y la plata. No necesito a la gente. Ahora, si la gente llega, aporta para, pues gloria a Dios. Pero yo no estoy supeditado ni esperando que alguien llegue y siembre para poder que este ministerio continúe adelante. No, mi hermano. No, mi hermano. De antemano yo solo voy a tener las finanzas para comprar el terreno y construir la iglesia. Solo yo. Y yo lo hago copartícipe para que si usted quiere contribuir. La idea creativa ya está, ya se la di el domingo pasado y a nuestros amigos de internet se las puedo dar con mucho gusto. Estoy con mi tiempo disponible para dedicarles 1 hora y media, 2 horas para explicarles. No tengo ningún inconveniente. El corazón mío es que más gente conozca ese plan, ese proyecto de Dios para hacer riquezas. Es lo que yo quisiera, que más personas se comunicaran con nosotros. De repente nos tratan a Lucas, ¿no? ¿De qué se trata? Ayúdale al pastor a vender ahí. ¿Qué le vamos a ayudar al pastor a vender para poder generar dinero? No se trata nada de eso. Es una idea creativa, un concepto que Dios nos ha dado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, versículo 18. Acuérdate de Jehová tu Dios, pastor que me ves por internet. Acuérdate de Jehová tu Dios que Él te dé el poder para hacer las riquezas a ti. Y no estés esperando que la gente siembre para que tu ministerio salga adelante. Tú tienes ese mismo poder. Es tremendo esto, ¿no? Tremendo.
¿Por qué pensar que van a llegar empresarios y por qué no pensar que Dios me puede enriquecer a mí? Y ese es el error que caen muchos ministros del Evangelio. Ese es el error continuo. Que gente va a llegar a bendecirlos cuando esa bendición ya está sobre ellos. Yo siempre lo creí, dije, tiene que haber algo aquí, por lo cual no depender de un salario de la iglesia. Tiene que haber algo. Y sí, ese algo ya lo tenemos. Gracias al Señor. ¿Estamos entendiendo ahí? Muchos pastores tienen que corregir su mentalidad al respecto. Tienen que corregir. Digo, muchos se podrán ofender, pastor, pero el obrero es digno de su salario, pero si ese salario no lo ocupas porque Dios ya te hizo rico, ¿para qué lo agarras? ¿No? ¿Para qué agarras un salario? Si, o sea, digo yo, ¿para qué quiero un salario si yo quiero todas las riquezas de mi padre? ¿Para qué un salario si yo quiero toda la riqueza? Dios nos da a elegir un salario o toda la riqueza. Le dije, Señor, toda la riqueza. Yo decidí así. Y más ahora que se manifestó ese poder, esa idea creativa, el poder para hacer las riquezas, ahora estoy plenamente convencido que estaba en una verdad bíblica. ¿Okay? Y no estoy, igual el pastor que quiera vivir con un salario, pues que lo haga. Y siempre anda esperando que la gente le dé. Pero los pastores que quieran hacer riquezas ellos mismos, riquezas de ellos mismos, pues igual, que nos marquen, se comuniquen. Nosotros con mucho gusto, hermanos en Cristo, le damos el poder, le retransmitimos el poder para hacer las riquezas. ¿Ok? ¿Así vamos bien? Por eso insisto mucho en esto, que esta serie de enseñanzas no se trata nada más de darle una teoría y decirle que Dios lo quiere rico, sino decirle cómo Dios lo va a hacer rico, de una manera práctica y eficaz. Ok, ahora, lo que tenemos que aprender primero y quitarnos de esa estructura mental es ¿por qué Dios no quiere que yo esté pobre? ¿Por qué el deseo de Él es que yo no esté pobre? ¿Y por qué no debo estar pobre? ¿No? Hay muchas justificantes bíblicas, no justificantes, sino bases bíblicas, podemos decir. Primero debemos de entender que la pobreza es una consecuencia del pecado de Adán. ¿Recuerdan Génesis 3, versículo 17 al 19? Dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol en que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Eso fue la maldición. ¿Qué cree? La maldición, ¿qué cree que era? Trabajar. Por eso el ser humano fue creado, más los hijos de Dios, para reinar. Por eso el ser humano le da flojera levantarse en la mañana para ir a trabajarle a un patrón para recibir un salario. Por eso toda la vida me dio flojera. Digo, algo tiene que ser esto, Señor. O soy flojo, o hay algo más que tú me quieres dar a entender en mi conciencia, en mi espíritu. Yo sabía que había algo más, por lo cual me daba flojera tener que ir a trabajarle a Faraón, hacerle ladrillos a Faraón, trabajarle a un patrón. Había algo más, y ese algo más es que el Señor me quería que yo fuera el empresario, la cabeza y no la cola, estar encima y no debajo. Había algo más que el Señor me estaba mostrando, y mi espíritu nunca recibió que tenía que trabajar más para generar más riquezas. Mi espíritu nunca lo recibió, porque la gente cree, entre más trabaje, más voy a tener, hermano. Es una vil mentira satánica y un sistema del mundo. Entre más trabaje, más tengo. No, entre menos trabaje, más tengo. ¿Sabía que eso es lo bíblico? Y lo podemos ver en Abraham. Entre más trabaje, más tengo. Dígame, ¿qué le costó a Abraham? ¿Qué le costó a Abraham ir? Vamos a Génesis 12. ¿Qué le costó a Abraham? Dígame usted nada más, ¿qué le costó esto? Usted me va a decir si le costó o no le costó mucho. Génesis capítulo 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande la hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto.
Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, 75 años y hermosa, véala. Y ahora 75 años están todos arrugados. Pero no vamos a estar arrugados en el nombre de Jesús. Pastor, Mary Kay, pastor. Versículo 15. También la vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón e hizo bien a Abraham por causa de ella y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos. ¿Le costó algo? ¿Le costó algo obtener esos camellos? ¿A poco cree que era la hermosura de Sara por lo cual le daba? Entre comillas era lo que se veía. Pero era Dios y el poder creativo de Dios para poner que a Abraham como tierra deseable para que le dieran bienes. ¿Ok? Mas Jehová hirió a Faraón. Esa parte de herir realmente es permitir que sufriera Faraón. ¿Ok? La palabra herir regularmente hay que analizarla en el idioma hebreo, hay que buscar la raíz etimológica de la palabra herir para poder entender que solamente es una autoridad permisiva de Dios para que le sucediera algo a Faraón, ¿ok? Pero no vamos a entrar en ese análisis ahorita. Y su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Cuánto tenía? Ahí dice, ¿qué tenía? Dice el versículo, ¿qué era lo que tenía? Ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Y ya vamos al capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía. ¿Y qué? Subió Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, que se lo dio ¿quién? Faraón. ¿Sí? Pero no dice ni registra en la Biblia que le dio oro y plata. Lo que quiere decir que Abraham ya tenía oro y plata. Había hambre en la tierra, sí, pero Abraham tenía oro y plata. Pero si no había trigo, ¿qué compraba? ¿O cómo lo compraba? ¿Qué alimento compraba si no había alimento? ¿Entendemos ahí? Una cosa es que sean pobres y no tengan para comprar alimento y otra cosa es que tengan oro y plata, pero no hay alimentos, muy diferentes. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? Ok, entonces que tenía oro y plata, pero Faraón no le dio oro y plata. Regresamos a Génesis 12:16. E hizo bien a Abraham por causa de ella y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervas, criadas y asnos y camellos. Entendemos que no le dio oro y plata, lo que quiere decir que Abraham ya tenía oro y plata. ¿Qué sufrió dígame, qué tanto trabajó Abraham como para decir, ya traigo oro y plata, entro a Egipto y todavía Faraón me da vacas, asnos y mucho ganado? Se esforzó mucho, trabajó arduamente allá en el campo para darle comer a las ovejitas, se multiplicaron durante muchos años y recibir ese, no mi hermano, era la bendición de Dios que estaba sobre Abraham para recibir ganado. Bienes y riquezas había en Abraham. Génesis 13:1, versículo 2, Génesis 13, versículo 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. En otras palabras, Abraham era un hombre riquísimo. ¿Batalló algo para obtener los bienes y riquezas de Faraón? No batalló. Llegaron bienes y riquezas. Tierra deseable era Abraham, pues le dio eso. ¿Estamos entendiendo? El pretexto fue que Sarai era muy hermosa. Pero llegaron bienes y riquezas. Y salió con esos bienes y riquezas de Egipto. Ahora, ¿por qué no ser tierra deseable a nosotros para que llegue gente a dar dinero? Lo podemos hacer. Pero más allá es el poder para hacer las riquezas. Más que gente llegue a darme, yo creo que hay un poder para hacer riquezas. Y no andarle diciendo a la gente, siembren hermanos,
ándele, porque si no este ministerio no va a continuar adelante si usted no siembra. Es falta de fe eso, es no confiar en el Dios Altísimo. Si le vamos a decir a la gente que siembre, siembre, hermano, no lo necesito yo ya estoy rico, pero si usted quiere sembrar, pues hágalo. No necesito su dinero, pero si usted lo quiere hacer, hágalo. Le doy permiso que lo haga nada más. Y si no lo quiere hacer, no lo necesito. Con la propia riqueza, los bienes que me ha dado mi Padre, con eso seguimos adelante. ¿Entendemos ahí? Pero si alguien quiere sembrar y quiere ser bendecido, le vamos a dar la idea creativa, y si quiere bendecir este ministerio, lo puede hacer. No porque lo necesitemos. No necesitamos nada de nadie. Tenemos ese poder cada uno para hacer riquezas. ¿Entendemos? ¿Sí? Entonces, ¿qué le costó a Abraham agarrar ese ganado? Dígame usted, ¿qué? ¿Sufrió mucho? No sufrió. Ese es el poder para hacer las riquezas. Pero usted dirá, hermano, pero viene de un engaño. Regresamos a Génesis 12. Génesis 12. Versículo 11, perdón, Génesis 12, 11. Y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Es decir, no se había dado cuenta antes que era hermosa, ¿se ha dado cuenta? Pues rutinariamente la veía con los bucles acá, toda llena de granos, y bueno, se levantaba sin maquillaje en la mañana. Pero Sara, cuando iba entrando a Egipto, iba muy guapa. Hasta entonces lo notó Abraham. Bueno, sí dice la Biblia, ¿no? Ok, para que las mujeres se arreglen todos los días, ¿ok? Entonces, he aquí conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. 13, ahora pues di que eres mi hermana cuando me vaya bien para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. 14, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, etcétera, ¿no? 17, mas Jehová hirió a Faraón a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? Etcétera. Bueno, podemos ver toda la historia ahí, ¿no? La verdad es que salió con bienes y riquezas de ese lugar, y fue el hombre riquísimo en oro, en plata, en ganado, riquísimo, a tal grado que la Biblia no lo señala como rico, sino como riquísimo. Génesis 13:2 lo señala como riquísimo, ¿ok? Esa palabra riquísimo podemos analizarla un poquito más en el idioma hebreo, y dice la palabra riquísimo, a ver si lo puedo ubicar por aquí, en el diccionario Vine o diccionario Strong. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, vamos a ver el diccionario Vine, no sé si es el Strong, creo que nos va a dar un poquito más. Dice, riquísimo significa un hombre que acumuló riquezas, significa una persona distinguida, significa una persona en estima, una persona honorable, una persona con honra, una persona ilustre, una persona noble. La palabra noble no es como buena onda o noble en el sentido que es pasivo, sino noble hablando de nobleza. ¿Sí me entiende? Porque, por ejemplo, en un reino había la nobleza. ¿Quién era la nobleza? Pues aquellos que ocupaban un cargo como príncipes en un reinado. Aquellos que están encargados de una provincia, etcétera, ¿no? Eso más o menos es la palabra riquísimo, significa que él formaba parte de la nobleza. Una persona de renombre también. Una persona, dice la Biblia, riquísimo. Riquísimo. Y una persona venerable, el hebreo kabá, eso significa. Entonces tenía honra, era como un noble, como parte de la nobleza de un reino, y era una persona riquísimo.
en bienes y riquezas. Ahora, ¿por qué creer que ahora en Cristo Jesús, por qué cambia la mentalidad? ¿Por qué cambia la mentalidad? De que ahora, no, pues ya entre más pobres le agradamos más a Dios. Solamente por malas interpretaciones bíblicas, mi hermano. Por eso yo en lo personal enseño tranquilamente ese tema de el plan financiero del reino. Yo lo enseño tranquilamente, sin ningún problema y ningún traba. Lo enseño así libremente, porque yo sé que no cobro ni un 5. Lo enseño para que usted sea rico, pero yo no tengo ni un beneficio de lo que usted da para el reino. Porque no cobro un salario, nada. Ni lo cobraré nunca. Por más dinero que entre en la iglesia, no lo cobraré. Porque yo creo que yo también voy a ser rico dentro de poco tiempo. Es todo. Entonces no creo por eso yo. No creo por escasez. No creo por pobreza. ¿Ok? Yo no creo por ello. Yo no creo que gente tenga que venir empresarios a financiar este reino. Yo no creo por ello. Yo creo que van a venir empresarios para hacerse más ricos. Eso sí creo. Pero no para financiar este ministerio. Porque las finanzas ya las tenemos. Porque Él nos hizo ricos para eso. Para toda buena obra. ¿Me entiende? Y si nunca llegan a venir empresarios, aquí los estamos formando ya. ¿Para qué queremos que lleguen empresarios ricos si aquí los estamos formando ya? ¿Entendemos ahí? Ya los estamos formando. Esa es mi responsabilidad, formar empresarios. Hace 10 años que nos venimos a Jalisco, mi objetivo era crear empresarios del reino de Jesús. Crear empresarios. Ahora, la idea creativa vino después de 10 años, bueno, pero a fin de cuentas llegó. Llegó algún día la idea creativa. ¿Ok? Entonces ahora sí estamos formando empresarios, pero ya manifestándose el poder para hacer las riquezas. ¿Ok? De tal manera que usted pueda decidir en qué va a invertir, dónde va a invertir su capital, qué empresa va a crear, qué se le ocurre hacer. Usted va a tener la decisión esa. Cuando ya tenga los bienes y las riquezas, va a ver en qué va a decidir invertir y se va a convertir en un empresario. Bueno, si usted lo creen, ¿no? Si no lo creen, igual se van a quedar en el mismo estatus financiero. Bueno, aunque no necesariamente dice, bueno, es que quiero ser millonario, pero no hacer empresas. No ser empresario, bueno, ya son decisión personal. Puede ser millonario sin necesidad de hacer empresas también. Claro que lo puede hacer, ¿ok? Muy bien, entonces, era un hombre prominente de la nobleza, eso significa riquísimo. Alguien de renombre, alguien reconocido. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué le costó sacar bienes, ovejas, ganado? ¿Qué le costó sacarlos de Egipto? Dígame. Entonces, vacas, ovejas, eso es lo que nosotros vamos a tener si decidimos. Tradúzcalo a otro tipo de bienes en la actualidad, no tiene que ser ganadero, ¿eh? Pastor, y si tengo muchos piojos, ¿qué pasa ahí? De ese ganado no lo acepte. Dios mío. De ese ganado no lo acepte porque ese ganado no es bueno. ¿Ok? Digo, Dios mío, cómo batallamos en el pasado con unos niños piojosos ahí, pero bueno, ya. Andaban de novios y con un montón de piojos, ¿no? Ahora, si usted se siente mal, compre Asuntol y póngase su pelo. ¿Ok? Quirolina, ¿cómo se llama ese? Ya le estamos dando una idea creativa de cómo quitarse los piojos, mire. Si le damos una idea creativa de cómo quitarse los piojos, ¿por qué no una idea creativa para hacerlo rico? Es lo mismo. Muy bien, entonces vimos el caso de Abraham, sí fue riquísimo. ¿Y qué le costó sacar ganado de Egipto? Nada. No le costó nada. Y ese es el poder de la bendición. Ese es el poder de la bendición. Muy bien, ¿por qué no debo estar pobre? Porque la pobreza es parte de la maldición. Con sudor comerás los días de tu vida. Te costará trabajar, es parte de la maldición. ¿Por qué trabajar 12 horas, hermano? Pastor, es que me pagan horas extras y con eso me voy a hacer rico. Olvídese. No fuimos creados nosotros para que nuestro cuerpo esté en exceso de trabajo y al rato andar preocupados. ¿Cómo le hago si no trabajo horas extras? No era así, mi hermano. No andaba Abraham preocupado. A ver, Abraham, si no trabajabas horas extras cuidando tus ovejas, ¿acaso ibas a perder qué comer otro día, Abraham? No, mi hermano. Esa es la verdadera bendición del Señor, que no añade tristeza. Esa es la verdadera riqueza de Dios, que no añade tristeza. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien?
Muy bien, ¿por qué no va a estar pobre? Porque es parte de la maldición, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿cree que es parte de la maldición? Si no, lea Deuteronomio 28 del 15 en adelante y se va a dar cuenta. Ya no vamos a ir para allá porque ¿por qué no debo estar pobre? ¿Por qué la idea de Dios es, para mí como su hijo, es no verme pobre? ¿Cuál es la idea de Dios del por qué yo no debo estar pobre, usted no debe estar pobre? Bueno, primeramente, lo podemos ver en Santiago capítulo 2. ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Por qué nos ha elegido Dios? Santiago capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿Ya están oyendo ahora sí? ¿Sí? Bueno, dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sigan siendo pobres? Y los pobres siempre los habrá. Y entre los cristianos todo mundo pobre. Y entre más pobre le agradan a Dios. No, veamos qué dice aquí. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para qué? Para que sean ricos. ¿Entendemos? Pastor, pero ahí no dice rico en dinero, sino rico en fe. Pues entre más fe, más dinero. Entre más fe voy a tener capital de aportación. Entre más fe, más bienes y riquezas. Entre más fe, voy a conseguir más empresas. Entre más fe, más oro y más plata. ¿Sí? ¿Para qué ha elegido Dios a los pobres? ¿Para que sigan siendo pobres? No, sino para que el pobre ahora sea rico. ¿Entendemos? ¿Y qué más dice? Si es un rico en fe, va a ser un heredero del reino. ¿Qué es lo que contiene el reino de mi Señor Jesús? Salvación eterna y que me vaya al cielo con el pantalón más roto que tenga. Digo, a mí me pasó, mi hermano. Estaba sembrando y sembrando en una iglesia donde estábamos sembrando y sembraba bastante y no me compraba ropa. Y ya por último, al final, todavía Satanás me la hace que me siento en una silla y cuando me levanto, eran los pocos pantalones que tenía. Y se me destruyó. Dios mío, dije, casi no tengo, estoy sembrando en tu reino, Señor. Pero no me arrepiento porque todas esas siembras que yo hice en el pasado, ahora me da el poder para hacer riquezas. No me arrepiento de haber sembrado y nunca me voy a arrepentir de seguir sembrando. Yo creo que yo voy a tener el dinero personalmente, sin la contribución de nadie, para comprar un terreno y construir una iglesia para 5,000 personas. Yo creo. Máximo 5 años en el nombre de Jesús. Yo creo. Por eso todo lo que sembré en el pasado, aunque no tenía para comprarme ropa, lo que hacía era invertirlo en el reino, y no me compraba ni pantalones. A ese grado llegó una vez de que ya tenía 5 pantalones y uno de los 5 ya se rompió, ya no sirvió. Pero dice, nos ha elegido a nosotros para que seamos ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Yo soy de los que le amo, soy su hijo y tengo un reino para mí. Y el reino, como todo rey, debe tener bienes y riquezas. Si un reino no tiene bienes y riquezas, no es rey. ¿Sobre qué reinará? No podemos reinar sobre las personas porque tienen libre albedrío, pero sí podemos reinar sobre los bienes y las riquezas que Dios nos dejó aquí en la tierra. Entonces, ¿somos herederos de un reino? Sí. Todo reinado tiene tierras, todo reinado tiene minerales, todo reinado tiene oro y plata. Todo reino. ¿Usted cree que si va al reinado de España, los reyes de España, o al reinado de Inglaterra, de la reina de Inglaterra, no tendrá oro y plata? ¿Usted cree que no tenga oro y plata? Inglaterra, la reina de Inglaterra, claro que tiene oro y plata. Así, en Cristo Jesús tenemos un reinado donde nos ha hecho herederos de esta tierra, herederos del mundo, dice en Romanos capítulo 4. Nos ha hecho herederos de esta tierra. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Por qué no debo de ser pobre? ¿O por qué debo quitarme la idea de que tengo que ser pobre? ¿Por qué no debo de ser pobre? Porque Jesús vino a los pobres para que fueran ricos. Y porque me ha dado una herencia en esta tierra. ¿Ok? ¿Entendemos? Es la segunda parte. Primero, porque es parte de la maldición. No tengo por qué andar en maldición. Por eso no debo ser pobre, porque es parte de la maldición. ¿Entendemos ahí? Y segundo, es
porque Jesús vino a esta tierra llevando la maldición de pobreza en la cruz para hacerme rico, 2 Corintios 8:9. A los pobres vino para que sean ricos de fe y herederos de un reino. Soy heredero de un reino y usted también, si así lo cree. ¿Entendemos ahí? Esa es la segunda, el motivo por el cual no tenemos que ser pobres. Aunque ahorita tengamos pobreza, pero ya está la idea creativa. Amigo de internet, ya está la idea creativa. Ya, si te quedas pobre y dices, pasaron 5 años y escuché la enseñanza del pastor Sergio y después de 5 años sigo igual de pobre. Pues porque nunca me mandó un WhatsApp. Por mí no queda. Porque nunca se comunicó conmigo. Queda por él, no por mí. Por incrédulo. ¿Entendemos? Le estoy hablando literalmente el poder para hacer riquezas práctico. El poder práctico para hacer riquezas. Entonces ya no va a quedar de mí, porque yo le estoy informando a los amigos de internet. Que haya poca audiencia y que no vean el video, pues es problema de ellos. No es problema mío. Yo lo estoy sacando a medios de comunicación abierto en YouTube y en Facebook. Ya si ellos no toman esta palabra, pues es problema de ellos, no mío. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Porque ellos van a ver la riqueza de cada congregante de la iglesia Fe y Poder Guadalajara, lo van a ver. Y cuando lo vean, no diga, pues ahora sí, pastor, le voy a hablar ya al 4.º año, ya que van avanzados con 4 o 5 años, ya queriendo emprender empresas y haciendo empresas. Bueno, y es problema de ellos. Mi obligación es decirle a la gente que sí está ese poder para hacer las riquezas. De ellos decidirá que me crean a mí o no me crean. ¿Entendemos? Digo, porque hay gente que mejor prefieren escuchar a alguien que los esté condenado. Pecador, arrepiéntete ya. Ese mal pensamiento que traes sobre la vecina, ya quítatelo, arrepiéntete. Inclínate de rodillas y ponte en ayuno 50 días para que se te quite ese pensamiento. Y no salen del mismo ciclo, pecador. No salen del mismo ciclo. O gente que ya nada más se la lleva pensando en el virus. Óyeme, estoy en un grupo de pastores donde nada más ponen todos los remedios caseros para salirse del mentado virus. Y nuevos síntomas del virus, Dios mío. Andan pensando y su mente está ciclados en el virus. O sea, no salen del problema del virus. Nosotros ya salimos del año pasado. Ya le di la enseñanza cómo echar fuera el temor. ¿Cómo quitar el temor que atrae las enfermedades? Ya está. Todo el año pasado ya le metimos la fe para que usted saliera del virus y no muriera en este tiempo de pandemia. Es todo, ya está. Ya no puedo seguir ciclado en lo mismo. Tenemos que avanzar. ¿Ahora en qué? En bienes y riquezas. Si estamos pensando que en 5 años vamos a construir la iglesia y vamos a comprar el terreno, ¿usted cree que voy a pensar, y si viene el virus, pastor, y me muero? Ya no estoy pensando en eso. Porque yo sé que no me voy a morir. Se va a cumplir el tiempo en que lleguemos y compramos el terreno y construyamos la iglesia. Yo quiero meterlo en esa visión, y a usted también, amigo internet, en esa visión. Digo, no tiene que aportar dinero para acá cuando construyamos la iglesia, no. Usted en su iglesia donde esté. Yo nada más le voy a poder pasar las riquezas sin ninguna conveniencia. Porque les puedo decir, hermano, mires, les voy a pasar este poder para hacer las riquezas, pero por favor, cuando tengan la riqueza, siempre en este ministerio. Olvídese. Eso nunca lo va a encontrar en mi corazón la gente. Porque mi corazón no está en las riquezas. Mi corazón está en el Dios vivo que me da las riquezas. ¿Entendemos? Cambia la perspectiva totalmente en un ministro ahí. Cambia la perspectiva. Cambia la perspectiva totalmente. ¿Entendemos ahí? Ok, entonces, ¿por qué no debo ser pobre? Porque Dios ha elegido a los pobres para que sean ricos y herederos de su reino. Por eso no debo ser pobre, ni usted debe ser pobre. Ok, ¿vamos bien hasta ahí? Hago mucho énfasis a que las personas tenemos que darle ese poder, esa idea creativa. ¿Sí? Hago mucho énfasis porque personas entran al principio y se salen. Luego otros entran después de 10, 15 minutos y al rato se salen y no oyen que sí realmente hay una idea práctica para generar riquezas, ¿ok? Por eso hago mucho énfasis a esto. Muy bien, entonces, ¿por qué Él vino a los pobres? Para que sean ricos y herederos de su reino. Por eso no debo de ser pobre. Otro motivo del por cual no debemos de ser pobres, principalmente es porque soy un imitador de Cristo. Y porque Cristo no fue pobre cuando anduvo sus 33 años sobre la tierra. Porque soy un imitador de Cristo es otra justificante, es otro motivo muy fuerte bíblicamente hablando para decir que no tengo que ser pobre. ¿Ok?
1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, así como yo soy un imitador ¿de quién? De Cristo. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos. Ya estamos viendo a dos personajes que tenemos que imitar: a Dios el Padre y a Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Pablo dice, imítame a mí porque yo imito a Cristo. Y más adelante, Efesios 5, sed imitadores de Dios como hijos amados. Sus hijos tenemos que imitar a nuestro Padre. Él es dueño de la plata, Él reina, yo también tengo que reinar. Y esa plata también me corresponde a mí, ¿ok? Pero, insisto, tenemos que administrar esa riqueza. Porque esa riqueza no me la voy a llevar al cielo, ni usted tampoco. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, dice Pablo, y del Señor. ¿De quién fueron, de quién vinieron a ser imitadores de la iglesia primitiva? De nosotros y del Señor. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Una vez más se confirma que tenemos que imitar a aquellos que vivieron por la fe, y tenemos que imitar también a Jesucristo nuestro Señor, ¿ok? Y luego dice el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Es decir, ¿por qué tenemos que imitar al Señor? Para ser ejemplo, ¿sí? Para que la gente vea que el Evangelio de Cristo funciona en todas las áreas de su vida. No nada más salvación eterna, no nada más salud o sanidad en sus cuerpos, milagros de sanidad, sino también en bienes y riquezas. Las áreas del ser humano Dios nos trajo a la tierra para que todas las áreas de nuestra vida estuvieran cubiertas, ¿sí? Porque sí se pagó el precio por todas las áreas. Larga vida, vida eterna, larga vida sobre la tierra, sanidad a sus cuerpos y bienes y riquezas, y paz. Por último, paz. Todo fue cubierto. Ok, ¿hasta ahí vamos bien? Hebreos capítulo 6, versículo 12, el 11, perdón. Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma actitud o solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia o la constancia heredan, ¿qué? Entonces dice que debo ser imitador de aquellos, ¿verdad? Que por la fe y la constancia heredan, ¿qué? La promesa. Y aquí mismo nos pone un ejemplo de que a quién debo de imitar, dice el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Cumplió Dios? Lo podemos ver en Génesis 12 y Génesis 13. ¿Cumplió Dios con Abraham? Te bendeciré con abundancia, ¿lo cumplió? Entonces, ¿qué me dice la Biblia? Que yo debo ser imitador de aquellos, y aquellos incluye a quién? Abraham. Y si Abraham fue riquísimo en oro en plata, él es el ejemplo que yo debo de seguir. Digo, mi primer ejemplo es Cristo, que multiplicaba lo que sus manos tocaba, lo multiplicaba con la palabra de Dios. Desataba la palabra y empezaba a crecer el alimento, se multiplicaba el alimento. Por eso yo no creo que Cristo pudo haber sido pobre, ni andar hambriento, ni harapiento. ¿Por qué? Porque él podía declarar un vestido nuevo, y ¿qué cree? Un vestido nuevo aparecía. Eso lo creo. Tan es así que se vistió de su cuerpo luminoso en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Ok, entonces aquí dice que no me haga un perezoso, sino un imitador de aquellos que por la fe y la paciencia o la constancia heredan promesas. Y me pone un ejemplo de Abraham, que juró Dios por sí mismo: Abraham, de cierto te bendeciré, y no nada más te bendeciré, sino bendición con abundancia. ¿Entendemos ahí? Y ahorita que fuimos a Génesis 13, Génesis 12 y 13 dice que Faraón, el rey de Egipto, le dio ganado a Abraham. Y además Abraham tenía, Génesis 13:2, oro y plata adicionalmente. Así es que Dios cumplió la promesa para bendecir con abundancia a Abraham
La respuesta es sí. Y si yo imito a Abraham, ¿qué cree? Lo mismo sucederá conmigo. ¿Qué voy a imitar? La fe de Abraham. ¿Entendemos hasta ahí? ¿Qué problema hay para que sea rico? No, nada más imito a Abraham. Es todo. Hay un poder creativo para hacer riquezas. Entonces, la Biblia me dice en 1 Corintios 11:1 que Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo soy un imitador de Cristo. Yo tengo que imitar principalmente a Cristo y a esos personajes que fueron como Abraham, de larga vida y tuvieron bienes y riquezas. Yo tengo que ser un imitador de ellos. Pero si imito a Cristo, ahora la pregunta sería: ¿a cuál Cristo tengo que imitar? Al que inventó una religión que mientras ellos se hacían ricos le decían a la gente que tenía que ser pobre. ¿Sabía que los mayores dueños de tierras en Europa es esa misma religión? En la Edad Media se hizo riquísima esa religión. Riquísimos. Y le decían a la gente que tenían que ser pobres porque Cristo los amaba más pobres, y porque tenían que ser pobres porque Cristo fue pobre, y ellos agarrando oro y plata, terrenos, tierras, reinados. Mientras le decían a la gente: usted sea pobrecito, es decir, tiene sus bienes, tráigaselos a la iglesia y salvaremos a su familiar que está en el purgatorio. Ustedes sabrán de qué religión hablo. Yo los salvaré, hijos míos. Tráigase el oro y la plata de sus casas y dénmelos a mí, porque dice la Biblia que Jesús fue pobre y usted tiene que seguir siendo pobre, acuérdese. ¿Y qué cree? Su familiar lo vamos a rescatar del purgatorio. Ya no va a estar más purgado su familiar. Es más, se los prometo, mira, así le decían los curitas de aquella época: páguenme las indulgencias, hermanos, o sea, su familiar lo vamos a sacar del infierno, páguenmela. ¿Y qué cree? Mientras ellos iban haciendo ricos con las indulgencias, a la gente le decían que tenía que ser pobre. ¿Por qué ellos no eran pobres también? No, porque ellos sí querían el dinero de la gente. Son dueños de terrenos, de grandes extensiones de terreno, de bienes, riquísimos son. ¿Pero por qué le decían a la gente que tenía que ser pobre? Porque se tenían que despojar de esa riqueza para dárselas a ellos. ¿Se da cuenta cómo entra la mentira satánica? Y eso lo arrastró el cristianismo evangélico también. Entre más pobre le agrado a Dios. Entre menos tenga, soy más humilde. ¿Quién le dijo eso? Soberbio. Desde el hecho que dice que entre más pobre, entre menos tenga, más le agrada a Dios. Está equivocado, es un soberbio. ¿Sabe por qué es soberbio? Porque no quiere ser rico para contribuir con el evangelio de Cristo, para extender el evangelio a toda la tierra. Desde ahí ya empieza la soberbia, la altivez. Es todo un altivo el que cree que no debe ser rico. Sí debo ser rico, pero para toda buena obra. ¿Me entiende? Así que por lo menos enseño esto libremente. No van a decir: el pastor Sergio se quiere quedar con su dinero, por eso le dice que usted sea rico, para que usted le dé el dinero a él. No, yo no cobro ni un 5. Por eso tengo esa libertad para predicar. Porque yo igual en unos años más voy a estar riquísimo. Oro y plata. Por eso enseño libremente eso y nadie me puede juzgar. Ahí están esos que le están despelucando a las ovejas, que le están quitando la lana. O sea, eso no me lo pueden a mí no me lo pueden atribuir. A mí no, que a otros se los atribuyen, pero a mí no. Por eso le digo que usted tiene que ser rico para toda buena obra. Y esa riqueza ya está próxima a manifestarse. La idea ya está. Ejerzamos fe en ello en el nombre de Jesús. Y para nuestros amigos de internet igual. Su servidor puede dedicar 2 horas de mi tiempo, un día a la semana, y les explico. Junte a su familia, conéctese por internet y yo le doy toda la exposición de la manera práctica de generar riquezas. Dedico mi tiempo para ayudarlos y apoyarlos sin ningún compromiso conmigo. Porque es mi compromiso con el Señor retransmitirlo a todo hijo de Dios creyente en Jesús. ¿Ok? Entonces debo de imitar a Abraham, y Abraham fue riquísimo. Ahí está, primer ejemplo que yo debo de tener. Entonces, ya más o menos cerramos. Sed imitadores, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, Pablo dice, así como yo soy un imitador de Cristo. Ahora, ¿debo imitar a Cristo? Sí. Ahora, necesito saber, ¿Cristo fue pobre?
no tenía de dónde caerse muerto, huaraches de correas, ropajes todos destruidos. ¿Cómo fue nuestro Señor Jesús? Tengo que conocerlo. Si me dice la Biblia que yo lo imite a Jesús, porque Pablo lo imitó a Jesús, yo tengo que imitar a Jesús. Y si Jesús, necesito ver qué Jesús es el que la Biblia me registra. Un pobre que no tenía ni casa, como dicen muchos, o realmente una persona que tenía propiedades y bienes. ¿Quién era Jesús? Según la Biblia. Ok, primeramente ahora, ¿por qué? Ya entendimos por qué no debemos de ser pobres, ¿no? Principalmente porque debo imitar a Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús no fue pobre? ¿Qué es lo que la Biblia registra? Bueno, principalmente leamos esto, ¿no? ¿Qué decía Deuteronomio 28:1? ¿Por qué Jesús no fue pobre? Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oye la voz de Jehová tu Dios. Bendito en la ciudad, en el campo, bendito el fruto de tu vientre, de tu tierra, etcétera. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar es de alimento. Tu entrada y tu salir, bendito es tu entrada y su salir, es protección divina. Luego vamos al versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pongas o pusieres tu mano. Te bendeciré en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirma Jehová por pueblo santo tuyo, porque guardas su palabra y andas en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te respetarán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. ¿Qué decía la ley? Cumples la ley, cumple los mandamientos y vas a sobreabundar en bienes. Era parte de la ley, ¿ok? ¿Estamos entendiendo ahí? Sí, ok. Entonces, ahora necesito ir a Mateo 5:17. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley. Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley, sino a... Si Cristo Jesús cumplió la ley, significa que tuvo bienes y riquezas. Porque decía que si yo cumplía los mandamientos que Dios me prescribía, Él me iba a bendecir y me iba a exaltar sobre las naciones. Y Deuteronomio 28:11 dice que Él me iba a hacer sobreabundar en bienes. Si Jesús cumplió la ley, significa que sobreabundó en bienes. ¿Entendemos? Primer motivo por el cual Jesús no fue pobre. Porque cumplió la ley y la ley decía que si se cumplía la ley, iban a sobreabundar en bienes. ¿Estamos entendiendo ahí? ¿Sí? Primer justificante del por qué Jesús no fue pobre y yo necesito imitarlo a Él. ¿Ok? ¿Qué es lo contrario a? ¿Qué es lo contrario a maldición? Es bendición. En otras palabras, Jesús no anduvo en maldición, Él anduvo en bendición. Y si Jesús anduvo en bendición, significa que tuvo bienes y riquezas. ¿Vamos bien hasta ahí? Y por último ya, para cerrar, ¿por qué Jesús no pudo haber sido pobre? ¿Por qué Jesús? La maldición, ¿cómo entró? Por un problema. ¿De qué entró la maldición? Por un problema del pecado, ¿ok? Si Jesús no anduvo en pecado, significa que no estuvo enfermo. Si Jesús no anduvo en pecado, significa que no fue pobre. Lo que quiere decir que si el pecado era parte de la maldición y que trabajara con el sudor de su frente para poder obtener el pan de cada día, entonces ahí podemos identificar que Jesucristo, el Cordero de Dios, no tuvo ni mancha, ni contaminación, ni naturaleza de pecado. Lo que quiere decir que Jesús no fue pobre, porque la pobreza era parte de la maldición. En otras palabras, si alguien dice que Jesús fue pobre, está diciendo que Jesús fue maldito. Y es tan peligroso decir eso, porque 1 Corintios 11 habla algo muy fuerte sobre los que le dicen maldito a Jesús. Y si alguien dice que Jesús fue pobre, le está diciendo, Jesús, fuiste maldito cuando anduviste 33 años sobre la tierra. Y yo no puedo decir eso. Por eso no puedo decir que Jesús fue pobre, porque está diciendo, Jesús, eres maldito. Anduviste bajo maldición, Jesús. Es como si yo maldijera a Jesús. Es muy grave decir que Jesús fue pobre. Y ahí tiene la bola de cristianos evangélicos. Pues Jesús fue pobre, hermano. Tú tienes que ser otro que no tengas ni donde caerte muerto. Digo, expresión mexicana, donde no caerte muerto es que no tengas ni pañales.
¿Ok? Si Cristo me redimió en la ley, de la maldición de la ley, ¿dónde me redimió? En la cruz, cuando le cayó la maldición. De ahí, antes de la cruz, él no pudo haber tenido maldición, ¿ok? Antes de la cruz no pudo haber sido maldito ni haber adquirido maldición. Si él no adquirió maldición, significa que anduvo en bendición, significa que anduvo en bienes y riquezas. Sobreabundó en bienes y riquezas. Es muy grave decir que Jesús fue pobre, porque estoy diciendo, Jesús, fuiste maldito. ¿Entendemos ahí? Entonces nos redimió de la maldición de la ley, ¿dónde? En la cruz del Calvario, porque dice, escrito está maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí llevó la maldición, en esa cruz. Gálatas 3:13, usted lo puede verificar ahí. ¿Por qué Jesús no pudo haber sido pobre? Porque Jesús manejaba un tesoro y le daba de comer a multitudes. Y concluyo Mateo 6:35. Marcos aclara cuánto tenía en el tesoro de Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 35. ¿Por qué no pudo haber sido pobre Jesús? Porque le alimentaba a mucha gente. Perdón, es Marcos, ¿no? Marcos 6:35. Marcos 6:35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. ¿Cuál era la circunstancia? Que ya era muy tarde, ¿ok? ¿Sí estamos entendiendo? Ese es el contexto histórico. La hora ya era muy avanzada. Sus discípulos se acercaron a Jesús diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, es decir, bastante tarde, ya oscureciendo, por decirlo así. Despídelos, Jesús, para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. ¿Ok? Dice, vayan, mándalos, ándale, que se vayan a ver cómo le hacen qué comer. Respondiendo él, respondiendo el Señor Jesús, les dijo, dadle vosotros de comer. ¿Captamos ahí? Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, ¿de qué manera entendieron ellos que tenían que darle de comer? ¿Cuántas personas eran? ¿Sabe cuántos eran? 5,000 personas. Si lee la historia, estamos hablando de la alimentación de los 5,000. Sin contar mujeres y niños. Regularmente la Biblia lo señala ahí. O sea, eran como 10,000. Y tenían muchos chilpayates como los judíos, pues eran a lo mejor 30,000. O sea, algo así. 35, Marcos 6:35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto a la hora avanzada. Ok, despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Jesús les dice en el 37, dale vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Significa que había 200 denarios. ¿Sí? O sea, ¿tenían o no tenían dinero? Ahora, ¿cuánto es 200 denarios? ¿Cuánto es 200 denarios de lo que están manejando en ese momento el tesoro del Señor Jesús? 200 denarios, Mateo 6:37, si lo traducimos, un denario viene siendo el salario diario de un jornalero, de un trabajador en Israel. ¿Cuánto es el salario actual de un trabajador en Israel? Estamos hablando como de 45 aproximadamente dólares. ¿Sí? Aproximadamente estamos hablando, a ver, déjeme si tengo el dato aquí. Creo que el más bajo por ahí son con 45 dólares. Ahora multiplique 45 dólares por 200, ¿cuánto tendríamos? 9,000 dólares. 9,000 dólares. Ahora multiplíquelo por el peso mexicano que está a 19.20, ¿cuánto le daría? 9,000 dólares. Estamos hablando 180,000 pesos. 170, 180,000 pesos. Ahora, con 9,000 dólares podría haberle dado de comer a 5,000 personas. Yo creo que sí. Bastante dinero, 9,000 dólares. Ahora, dígame usted, si Jesús no fue rico, ¿qué persona ahorita en la actualidad puede traer, puede tener en su banco 9,000 dólares? No cualquier persona tiene 9,000 dólares, es decir, 180,000 pesos mexicanos o 9,000 dólares. No cualquier persona los tiene ahorrados.
Digo, no cualquier persona común dice, aquí tengo $9,000, pastor. O sea, no cualquiera los tenemos. Lo que quiere decir que era buen dinero. Ahora, ese dinero lo manejaba. ¿Usted cree que tenía $9,000 y bueno, ya se le acabó a Jesús, se le dio de comer a todos y fueron a comprar pan, suponiendo que no hubiera hecho el milagro? ¿Ok? O había una posibilidad antes de multiplicar la comida. ¿Qué posibilidad había? Comprar comida. ¿Sí estamos entendiendo que había una posibilidad? Lo que quiere decir que esos 200 denarios sí les alcanzaban $9,000 para darle de comer a las 5,000 personas. ¿Ok? Había una posibilidad. Jesús hizo el milagro, lo sabemos. Adicionalmente a los $9,000, todo lo que ellos produjeron con, ¿cuánto era? Dice, ¿cuántos panes tienen? 5, ¿verdad? Y 2 pescaditos. Si le dieron de comer a 5,000 más mujeres y niños, ¿cuánto dinero se convertiría eso que él multiplicó? Para darle 5,000 personas, 5,000 platillos, más otros 5,000 por las otras familias que llevan 10,000 platillos. ¿Cuánto sería vender ahorita 10,000 platillos? Cada platillo, ¿sabe qué cuenta? Un platillo que no, digo, en esa época, pues un pez asadito y póngale 150 pesos un platillo por 10,000. ¿Cuánto? $1,500,000 de pesos mexicanos y en dólares. Divídelo, por favor, entre 20 o entre 19. ¿Cuántos dólares generó nada más de alimento ahí? Así. ¿Cuánto? $78,000. En otras palabras, entre los 200 denarios, 9,000 más $78,000, tenía $87,000. ¿Podía generar bienes y riquezas Jesucristo? Por esa razón yo creo que no fue pobre. Tenía ese poder para multiplicar dinero, comida, todo. Todo lo que él quería lo multiplicaba. ¿Entendemos ahí? También la historia del cuando puso una moneda en un pez. ¿Usted cree que nada más el pez por ahí se tragó la moneda cuando alguien se estaba ahogando y eso, y el pez era el único que tenía la moneda? No. Él podía hacer que apareciera una moneda dentro de un pez. Imagínense, anda ahogando el hermano y se le cayeron 10 pesos. Y el pez se lo comió y lo guardó para cuando vayan a pescar. ¿Usted cree que fue así? No. O sea, el que cree y tiene la ideología que el pez se tragó el pez de alguien, la moneda de alguien que se andaba ahogando, es porque no entiende que tenemos un Dios milagroso, poderoso para generar riquezas en cualquier momento, en cualquier circunstancia. ¿Ok? Entonces, ¿a cuánto le dio de comer? 5,000. ¿Cuántos eran denarios? 200. ¿Cuánto eran? $9,000. Así, por un día tenían $9,000. Se acababan los $9,000, el siguiente día volvía a tener otros $9,000. Era algo muy común traer, por decirlo así, 200 denarios en el 200 denarios en el tesoro del Señor Jesús. Ahora, si no les dio de comer a los pobres, no podía haber comprado un buen vestido para que toda la gente que cree que tenía un vestido de harapiento, con $9,000 no podía haber comprado un buen vestido. Claro que el vestido del Señor Jesús era de un solo corte y la mayoría dicen que es de los más costosos que había en esa época. ¿Ok? Perfecto, entonces cerramos con esto ya, nada más. Entendiendo que, por eso es una de las razones que yo debo imitar a mi Cristo, porque mi Cristo era un Cristo rico. Mi Cristo era un Cristo rico, que multiplicaba todo bien, lo multiplicaba. Si multiplicó panes, ¿por qué no va a multiplicar dinero? Tan sencillo. Vamos a orar, darle gracias al Señor principalmente. Eso debo de entender, debo de imitar a mi Cristo porque Él fue poderoso en bienes y riquezas. Yo no creo en un Cristo pobre, por eso yo no debo ser pobre, porque debo ser un imitador de Él. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque el día de hoy hemos comprendido, Señor, que debemos imitar principalmente a mi Cristo, Jesús. Segundo, aquellos hombres que por la fe y la constancia heredaron promesas, dice tu palabra, Hebreos 6, del 11 al 14, porque tú juraste por ti mismo, Señor Jesús, en la época de Abraham, de cierto te bendeciré con abundancia, y esa bendición con abundancia también me corresponde a mí,
que soy linaje de Abraham, según Gálatas 3:28 y 3:29, en el nombre de Jesús. Y en Génesis 13 dice tu palabra que Abraham fue riquísimo en ganado, en oro y en plata, Señor. Se cumplió tu promesa, Abraham, que lo bendecirías con abundancia, por lo tanto se cumplirá en mí esa promesa en el nombre de Jesús. Lo creo. Recibo bienes y riquezas porque es parte de la bendición, Señor Jesús. Nosotros en el nombre de Jesús no mendigaremos pan, no mendigaremos dinero, no mendigaremos bienes y riquezas, porque somos hijos del dueño del oro y la plata. Y como hijos somos herederos, porque dice tu palabra en Santiago capítulo 2 que tú veniste a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe y herederos de un reino poderoso que es el reino de mi Señor Jesús. Hemos venido a reinar, y todo reino puede reinar sobre lo que no tiene, sino al contrario, reinamos sobre esos bienes, sobre esas riquezas que tú nos has dado, Señor, ya en el nombre de Jesús. Creemos que somos bendecidos por tu palabra, Señor, que ninguna maldición nos va a alcanzar ya. En el nombre de Jesús. Por eso recibimos toda riqueza que proviene de tu reino en el nombre de Jesús. Soy un imitador de Cristo, porque mi Cristo es un Cristo rico. Soy un imitador de Cristo. Y todo lo que mi Cristo vio y manifiesto, creo que también se manifiesta sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Para cada persona que nos ve por internet, reciba a Cristo en su corazón. Y vamos a hacer una oración por una persona que creo que nos está oyendo, ¿verdad? Es Blanca Cornejo Armendáriz, y Laura Cornejo Armendáriz y Alejandro Cornejo. Toda la familia les dio COVID. Bueno, el COVID es lo menos. No tienen por qué morir de COVID. Cristo Jesús ya pagó el precio por esa enfermedad. Familia Armendáriz que me escucha en este momento, me va a escuchar de manera diferida. Cristo Jesús llevó esa enfermedad para que ustedes no tengan que morir en ese tiempo. Principalmente tienen que recibir a Cristo Jesús en su corazón, es lo más importante. Y vamos a hacer esa oración. Padre, te damos gracias. Repitan conmigo, toda persona que no tiene a Cristo en su corazón, estas palabras. Tiene que recibir a Cristo en su corazón para hacerse heredero a la sanidad de su cuerpo. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo abro mi corazón. Te recibo en mi vida como mi Señor y mi único Salvador, mi Dios. Te doy gracias porque en la cruz del Calvario llevaste todo pecado, enfermedad y pobreza. Por eso ahora en el nombre de Jesús creo que soy libre del pecado y que soy trasladado del mundo de las tinieblas al reino de Jesús, y que cuando parta de esta tierra yo iré contigo, Jesús, al paraíso. Creo que el Espíritu Santo viene a morar en mi corazón en este momento, y que ya no estoy solo, ahora Cristo está habitando en mí. En el nombre de Jesús recibo la salvación eterna que es en ti, Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a orar por ellos que están ahorita en esa situación difícil. Crean lo que han sido sanados ya por la llaga de Jesús. Dice su palabra que Jesús llevó toda enfermedad. Isaías 53:4, ciertamente Él llevó sus enfermedades. Así es que tomen y agárrense de lo que la palabra de Dios dice. Jesucristo llevó sus enfermedades, y por las heridas que le hicieron a Jesús hace 2000 años, usted va a ser curado en este día, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Padre, tomamos autoridad sobre todo espíritu de enfermedad, lo echamos fuera de los cuerpos de la familia Cornejo Armendáriz, en el nombre de Jesús. El espíritu de muerte ahora mismo lo echamos fuera. En el nombre de Jesús, no prevalece sobre la vida de ellos. Secamos todo virus, toda bacteria que esté afectando sus cuerpos ahora mismo. En el nombre de Jesús, toda manifestación satánica en la vida de ellos, le ordenamos que se quite ahora mismo. Satanás, quita tus manos de la vida de la familia Cornejo Armendáriz en el nombre de Jesús. Y ahora desatamos los dones del Espíritu Santo, fe, milagros y sanidades. Y comienzan ahora mismo a obrar milagros en esos cuerpos. En el nombre de Jesús, órganos sean restablecidos ahora mismo, sistema circulatorio, sistema inmunológico, sistema respiratorio, comienzan a cobrar vida ahora mismo. Los glóbulos blancos a través del sistema linfático comienzan a reproducirse, a multiplicarse. Linfocitos tipo B por todo su torrente sanguíneo comienzan a
proliferarse en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro que su cuerpo ahora mismo recrea anticuerpos, genera anticuerpos en el nombre de Jesús que comienzan a destruir ese virus o esa bacteria en el nombre de Jesús. Declaramos vida en ese sistema linfático, sistema respiratorio, declaramos ahora mismo nuevo, lo llamamos existencia nuevo, pulmones se han restablecido, se han regenerado, se han hecho nuevos, totalmente limpios, sanos, potentes, fuertes, llenos de la vida de Dios, y vías respiratorias ahora mismo se destapan en el nombre de Jesús, vuelven a su anchura normal, como fueron diseñados por el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús cobran vida esas vías respiratorias. Sistema inmunológico, cobras vida ahora mismo en el nombre de Jesús. Fortalecido, sano, llamo fuerzas a ese cuerpo en el nombre de Jesús. Toda manifestación de ese virus le echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos fuerza en el nombre de Jesús, fuerza vital en esos cuerpos. Los declaramos saciados de larga vida en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, por tu poder que ahora mismo está obrando en esos cuerpos. Yo declaro que el día de mañana amanecerán mejor, el día de pasado mejor.